Buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto reiniciar las actividades académicas y comenzar con el segundo tema de nuestro cronograma de actividades. Quisiera saber que me den un comprendido a través del chat de si todo está en orden, si se está escuchando como corresponde. Mil gracias, un placer. Les agradezco muchísimo, María Wendy. Quiero expresarles que iniciamos la parte correspondiente al capítulo de las bases terapéuticas de la farmacocinética. De hecho, vamos a ver la parte conceptual. Voy a iniciar mi actividad mostrándoles cómo se maneja un mapa conceptual, qué características tiene un mapa conceptual. Vamos a ver en principio un verdadero mapa conceptual con propios conceptos. Luego vamos a ver la utilización de los mapas conceptuales como sistemas organizadores, principalmente de ideas, en este caso la presentación de resumen de la parte temática en un mapa conceptual, y luego pasaremos al desarrollo del tema en la forma ya específicamente conceptual. ¿Qué significa esto? Significa que lo que vamos a hacer es un recorrido en toda la temática de la farmacocinética, comenzando en sus conceptos, sus aplicaciones, sus características y terminando en algunas de las consideraciones finales que lo vamos a realizar tal vez con una clase de cierre que tenemos acostumbrado durante todos estos años, una clase de cierre haciendo la parte del resumen de esta temática que vamos a avanzar esta semana. La próxima semana pasaremos a las bases que tenemos dentro de la farmacología de la llamada farmacodinamia. Vamos a ver igual las mismas características, comenzando por conceptos y así sucesivamente. Pasamos, por lo tanto, a realizar nuestra actividad. Como les había explicado, supongo también que ustedes están en este momento visualizando claramente el mapa conceptual correspondiente. Siempre les pediremos, ya que estamos en un sistema web y no necesariamente solamente en un sistema que tiene que ver con el Zoom de conferencias, porque además nos parece más pertinente, que me hagan un comprendido a través del chat si se está visualizando y escuchando correctamente. Bien, comienzo por lo tanto con lo que corresponde a los conceptos de las presentaciones farmacológicas. Para que se produzca un proceso farmacocinético es una necesidad que el fármaco ingrese al organismo. Ingrese al organismo sería una forma de decir ha sido ingerido, ha sido metido, ha sido incorporizado dentro de nuestro organismo. Y a veces no necesariamente existe esto de ingresar, sino simplemente estar en contacto con, y ya vamos a ver a través de estas características. Por lo tanto, los conceptos de las presentaciones farmacológicas están expresadas primero en sus nombres. No es lo mismo, lo utilizamos como sinónimos, pero no es lo mismo un medicamento, una droga y un fármaco. De hecho, se llamaban antes droguerías, ahora se llaman farmacias. Y en general los médicos utilizamos medicamentos. Por lo tanto, cada uno tiene un concepto especial y nuestro objetivo es mostrarles claramente que este concepto es diferente el medicamento de la droga y del fármaco. Obviamente, mientras estemos haciendo farmacología, nosotros nos vamos a dedicar
al concepto del fármaco. Pero también existe que un callaguaya utiliza un medicamento y un drogadicto utiliza una droga. Medicamento es, por lo tanto, es la presentación de una sustancia o preparado de uno o varios componentes farmacológicos que contienen productos naturales, fármacos o drogas presentados en forma de sólidos, pastillas, tabletas, comprimidos, cápsulas, semisólidos, cremas, pomadas, supositorios, jaleas, líquidos como los jarabes, las suspensiones, los inyectables, los sueros, las vacunas, y los gases que son los llamados anestésicos, que los conoce en general, el oxígeno, el óxido nitroso y así sucesivamente. Estos medicamentos se administran con fines profilácticos para prevenir, las vacunas, por ejemplo, con fines diagnósticos para saber qué tiene el paciente y una vez sabido lo que tiene, vamos a utilizarlos como formas terapéuticas, quiere decir para sanar, curar, tratar de mejorar la salud perdida por el paciente. En cambio, la droga es una sustancia farmacológica que produce efectos sobre el sistema nervioso central. No produce efectos sobre el hígado para hacer droga específicamente, aunque puede lesionar el hígado porque eso es la farmacocinética, se distribuyen en todas partes, pero en este caso actúa sobre el sistema nervioso central y actúa en forma de producir placer, porque si no produciría placer, lo que tendríamos sería un individuo que quiere ser masoquista, y esto quiere decir producirse daño. No, en este caso, aunque las drogas producen daño, sin embargo, su inicio de utilización es para producirse placer. Este placer, lamentablemente, produce tolerancia, quiere decir, el concepto es que al principio actúa bien y después va decayendo su acción. Y por lo tanto, lo que se va a hacer al producir placer y tolerancia, el objeto de esto es, lamentablemente, el lograr la dependencia. La tolerancia hace que te vuelvas dependiente, cada vez necesitas más droga y cada vez tu organismo te pide más y esto lleva al abuso de la droga, que obviamente puede ser un fármaco y también se lo utiliza como medicamento. A diferentes dosis, obviamente las sustancias son más dañinas, más activas, menos activas, de acuerdo, como vamos a ver, a la dosis que tiene que ver con la concentración. Un fármaco es una sustancia específica que tiene un nombre, ya sea químico, de hecho es una sustancia química, un nombre genérico, que es una compresión del nombre típico químico muy largo, muy complicado. Entonces, para que nos entendamos, se llama diazepam. Esto quiere decir su nombre genérico. Y su nombre comercial es el que a esa sustancia químicamente producida, en muchos casos inventada por la casa farmacológica, le ponen un nombre. Por ejemplo, diazepam, su nombre genérico, el comercial, por ejemplo, Valium. Entonces, todo fármaco tiene 3 nombres específicamente. Es una sustancia de origen ya sea natural, semisintético o sintético. En general, si es de origen natural, es vegetal, mineral o animal. Si es semisintético, es que se utiliza una parte que es natural y una parte que es sintética, por eso se llama semisintético. Y sintético es producido, fabricado en un sistema totalmente laboratorial. Por su parte, interacciona el concepto de fármaco con organismos vivos, modificando sus funciones celulares, produciendo respuestas farmacológicas. Estas respuestas farmacológicas tienen fines experimentales, profilácticos, diagnósticos, terapéuticos, pero también, lamentablemente,
también tienen fines tóxicos, por ejemplo, para destruir ciertos microorganismos o ciertos animales, por ejemplo, los insecticidas. Entonces, fármaco tiene las características diferentes en su respuesta y en su utilización farmacológica. Cuando lo utilizamos sobre organismos vivos, hablamos del que lo utilizamos en forma específica, y esto es haciendo que el fármaco se una a los blancos farmacológicos. Estos blancos farmacológicos, lo veremos en farmacodinamia, son los receptores, también las proteínas transportadoras, que trabajan a través de canales iónicos, a través de enzimas y otras formas de producir acción farmacológica, que es lo característico de la farmacodinamia. Está muy claro. Cuando nosotros hablamos en forma inespecífica, se están modificando diversos procesos farmacológicos. No así que se están modificando todos los procesos. Cuando hablamos específico, algo en específico se ha modificado, mientras su acción inespecífica modifica varios procesos fisiológicos. Por ejemplo, el alcohol en alguna acción es específico, pero en general el alcohol puede ser utilizado, como yo digo, en general para caspa y nostalgia, y nos puede servir. Bien, por lo tanto, hemos demostrado que a través de un mapa conceptual, por eso se llama mapa conceptual, podemos ir definiendo claramente conceptos, sus diferencias, sus características similares, y de esta manera poder tener una clara forma de visualizar qué le llamamos a medicamento, a qué le llamamos fármaco y a qué le llamamos droga. Entonces, está muy claro que un mapa conceptual nos permite un proceso de aprendizaje. De hecho, los primeros mapas conceptuales los inventa la NASA. La NASA en realidad es una universidad, es una empresa, es la institución más grande, más famosa y que mayor aporte le ha hecho al mundo, y entre ellos le ha hecho el aporte de este programa que maneja, que puede armar los mapas conceptuales, llamado el CIMAP Tools. Bien, pasamos ahora a la temática particular y vamos a entrar a ver nuestros mapas conceptuales, pero que como concepto tienen algo diferente. ¿Qué es esto diferente? Lo diferente es que este mapa conceptual obviamente ya tiene una forma diferente. El primero que hemos visto es un mapa conceptual llamado en estructura piramidal. Ahora vamos a ver un mapa conceptual que es un mapa donde se ven las ramificaciones y parte de un centro en realidad. Tanto la farmacodinamia como la farmacocinética son procesos estudiados racionalmente, muy claros dentro de nuestra composición intelectual, nuestra composición mental, y que en este sentido, la farmacodinamia y la farmacocinética determinan la acción del fármaco y también lo que el organismo le hace al fármaco. Es por esto que están íntimamente relacionados. Una vez ingresa el fármaco, para el proceso de ingreso hace farmacocinética y va a producirse diferentes otras actividades, y luego de eso va a llegar al órgano blanco a través de un proceso de distribución farmacocinética y va a producir una acción llamada farmacodinamia, que se manifiesta a través de un efecto. Para esto, la farmacocinética nos sirve también para modificar diferentes procesos patológicos o fisiológicos. Quiere decir, para que se produzca farmacocinética, va a producir modificaciones
en las partes patológicas, por eso tratamos enfermedades, o ayudamos en las partes fisiológicas. Por ejemplo, si yo introduzco calcio dentro de nuestro organismo, voy a ayudar fisiológicamente probablemente a una alteración patológica que existe. Farmacocinéticamente hablando, tenemos procesos primero de absorción. Una vez que se ha absorbido, pasa y se distribuye. Y por último, lo que pasa es que se elimina. Tanto la absorción como la eliminación, concepto importante, se produce gracias a la biotransformación del fármaco. Y de hecho, ya Katzun, de las primeras ediciones que se tenían, ha ido modificando y ha ido dándole mayor cuerpo y mayor fuerza al tema de la biotransformación. Y de hecho la biotransformación es todo un capítulo del texto de farmacología. Recordarles también que ya tenemos el último, acaba de llegar porque salir ha sido un poco antes, el nuevo texto de farmacología, que es el texto que corresponde a la 15ª edición, y también, gracias a Dios, ha sido la 14ª edición. Siempre la consideré una de las ediciones más mal traducidas. El traductor que hizo, o los traductores que fueron los encargados de llevar adelante la 14ª edición, realmente se aplazaron. Y hoy volvemos a que ciertos temas, ciertos nombres, vuelven otra vez por su redil. Me quejaba con mis estudiantes de prácticas y también me he quejado particularmente, también me quejé a los autores de que se utilizara la palabra aclaramiento, que se lo utiliza específicamente con el clearance en inglés de creatinina, se la utilizara como la depuración. Y lo que en realidad se produce en el organismo es depuración. Y hoy aparece en el término que antes, en la edición 14, aparecía aclaramiento, hoy vuelve a aparecer el término depuración. Como también semivida y está clarísimo, su fórmula lo dice, tiempo medio quiere decir la vida media. Y otra vez vuelve a aparecer en el nuevo texto la palabra vida media y desaparece la palabra, no desaparece porque en ciertos momentos hay una semivida y en ciertos momentos también hay un aclaramiento, pero desaparecen en lo que es el subtítulo de los capítulos correspondientes. Con esa aclaración vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero, la absorción es un proceso de introducción del fármaco del exterior de nuestro organismo al torrente circulatorio. Esto gracias a un modelo que existe en las membranas de nuestro organismo, principalmente en la piel y en toda célula, que es un modelo lipoproteico. Esto hace impermeable las sustancias Esto hace impermeable a nuestro organismo a las sustancias hidrosolubles y su eficiencia depende de la vía de administración. Si yo no quiero que haya proceso de absorción, lo introduzco directamente dentro de la sangre, porque la absorción es del exterior hasta llegar a la sangre que se encarga de distribuir el fármaco. Por su lado, la distribución es un proceso de llegada del fármaco a diferentes regiones de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Y esto gracias a mecanismos fisiológicos de difusión que son coadyuvados por la presión arterial y que nos permiten llegar de esa manera al órgano blando. Por su parte, cuando nosotros queremos eliminar un fármaco, sacarlo de nuestro organismo, solo y nada más se puede eliminar a través de procesos de biotransformación. Y los procesos de biotransformación pueden cambiar muchas cosas,
lo pueden modificar al fármaco de activo a inactivo, de inactivo a activo, de soluble a no soluble y así sucesivamente. La biotransformación se realiza en diferentes órganos y produce diferentes acciones y efectos farmacológicos. La biotransformación en general, cuando nosotros vemos, es una limitación de la acción del medicamento a través de la biotransformación. Su función, por lo tanto, como hemos dicho, activarlo o inactivarlo. Y es el conjunto, conceptualmente, de acciones metabólicas que se producen del fármaco dentro de nuestro organismo. Y sus factores que más influyen son, primero, si está o no está fijado a las proteínas. ¿Hay o no hay biotransformación? Existen, por lo tanto, también diferencias individuales gracias a la biotransformación. Y estas diferencias individuales tienen que ver con el individuo al cual ingresa, gracias a que el individuo puede tener factores genéticos importantísimos. Y ahora la farmacogenómica está tomando revuelos bastante importantes y probablemente ya el próximo año vayamos a introducir de pleno el capítulo de farmacogenómica, que ahora lo vamos a ver, pero muy superficial, solamente para que entiendan este tema de cómo influyen los factores genéticos del individuo en todos los procesos de biotransformación en nuestro organismo. También influyen los procesos ambientales, también influye la edad y el sexo en forma importante y también influye la dieta. Por lo tanto, en los procesos de biotransformación de un fármaco influyen muchos factores y por lo tanto se debe modificar también, y por eso existen diferentes formas de vías de ingreso, se deben modificar las vías de ingreso para que estos factores no influyan en forma tan importante. ¿Dónde se produce la biotransformación? En un lugar de la célula, que es el retículo endoplásmico, ya puede ser el retículo liso o el rugoso. Si es el retículo liso, tiene que ver con todo un sistema de oxidasas que se producen dentro del sistema de oxidasas para el retículo liso, y que se encarga en general de producir la detoxicación. Hablamos que cuando un fármaco ingresa a nuestro organismo, no es originario de nuestro organismo y por lo tanto va a producir un efecto y a veces este efecto no es un efecto bueno para nuestro organismo y se debe producir la detoxicación. Cuando hablamos del sistema oxidasas, tiene que ver con substratos como el oxígeno molecular, el NADPH y enzimas que la van a trabajar como la citocromo P450, la citocromo P450 reductasa o también la P450 oxidasa, que lo que van a realizar es una inducción y por lo tanto su acción va a ser el bloqueo de la biotransformación y esto se aumenta en muchos fármacos a través de cambiar y bloquear la biotransformación. Por lo tanto, si le bloqueo la biotransformación, se va a quedar intacto y va a producir mayor tiempo su acción, ya sea farmacológica o su acción fisiológica. Producen inhibiendo también y acelerando la metabolización o disminuyendo la acción del inductor. Entonces, inhiben en una forma la acción farmacológica, acelerando su metabolismo, cambiando o modificándolo y disminución de la acción del inductor. Por su lado, existen dos categorías importantes, las reacciones llamadas de primera fase y de segunda fase. Las acciones de primera fase convierten al fármaco en un metabolito más polar y este fármaco puede pasar de esa forma a la reacción de segunda fase. O puede salir de nuestro organismo porque al verse convertido en más polar, este producto el producto se hace más
excretable y al salir de nuestro organismo termina su acción farmacológica, y para que se produzca esto tiene que existir acciones de oxidación, reducción o hidrólisis, que son las acciones bioquímicas dentro de nuestro organismo. Por su lado, en la fase 2, convierte al producto de original en un producto que se pueda excretar, por eso se llama depuración. Una vez salido, puede ser a través de conjugación o de síntesis, y de esa manera sale de nuestro organismo el producto farmacológico. Este es, por lo tanto, un esquema, un resumen, manejando ciertos conceptos, pero la presentación es de resumen esquemático. Si queremos ver ya las características de los parámetros básicos que tiene que ver la farmacocinética, entonces ingresamos ya a la temática que vamos a verla a continuación. Cuando hablamos de parámetros básicos, vamos a hablar de volúmenes de distribución, del acto de la depuración, de la llamada vida media del fármaco en el organismo, de la acumulación, la biodisponibilidad, y para que esto se produzca tenemos que introducir el fármaco en el organismo, y cuando lo introducimos bajo el concepto de dosis, que querrá decir la cantidad de fármaco, y existen muchísimas dosis, como ustedes pueden ver. En los volúmenes de distribución se maneja una ecuación que es el volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco en el organismo sobre dividido por la concentración. Puede ser que estos sean muy altos o muy bajos. Si es muy alto, quiere decir que hay una distribución extravascular no homogénea, y si hay muy bajos, es un lugar completamente vascular. Quiere decir, en la parte vascular, en general, el fármaco está muy baja concentración, mientras que cuando va a la distribución extravascular, es de muy alta concentración, y obviamente en cada lugar va a tener diferente concentración, por lo tanto es no homogéneo. Cuando hablamos del volumen aparente, cuánto verdaderamente existe, es imposible poder llegar a poder medir dentro de nuestro organismo. Apenas podemos llegar a medir bien en la sangre, cuánto de fármaco hay en la sangre. ¿Cuánto de fármaco está en el glomérulo del riñón? No, es muy difícil poder hacer la medición. Y por lo tanto, este volumen aparente tiene que ver con la afinidad que tiene el fármaco por las proteínas, el pK, el coeficiente que va a ser dentro de nuestro organismo cuando se va a producir una alteración bioquímica, y este coeficiente nos da la polaridad, el pKa, o la no polaridad, la parte eléctrica de nuestro organismo, y se llama cociente de disociación dentro de nuestro organismo. Dependerá también del sexo, la edad y obviamente de qué otra enfermedad. No podré utilizar en un paciente con insuficiencia renal, no podré utilizar de ninguna manera el fármaco en la misma cantidad porque tendrá diferente farmacocinética. Cuando hablamos de depuración, vemos que influyen en su velocidad de depuración. Existe una velocidad de eliminación, y esta velocidad de eliminación está cuánto tenemos en este momento y en un tiempo cuánto estará en su concentración. Por lo tanto, diremos en tanto tiempo se elimina. Cada 3 horas está en el 50%, o cada 12 horas o cada semana. El proceso de eliminación, diferentes tipos, está limitada por su capacidad y está actuando también la dependencia del flujo. Quiere decir, ¿es más irrigado o es menos irrigado? ¿Está directamente en un glomérulo renal, en el riñón, en el hígado, o está a nivel del tejido celular subcutáneo? Hablamos de está limitada por su capacidad cuando es saturable a concentraciones que son altas,
Y cuanto más alta es la concentración de un fármaco, mayor la posibilidad de producir toxicidad. Cuando no son saturables, depende del flujo sanguíneo, depende de las proteínas plasmáticas y depende del porcentaje que existe de células a nivel de la sangre que transportan estas sustancias. En estos factores influyen la concentración de la albúmina, la concentración de glucósidos, la concentración de la alfa-1 ácida, la unión limitada o no por capacidad, quiere decir cuánto tiene capacidad de unirse a qué receptores y cuánto tiene de capacidad de transformarse de activos a inactivos. Y por último, ¿qué factores predicen la posibilidad de eliminación? En su mayoría los fármacos se eliminan por biotransformación a través del hígado, metabolizando, y se los puede encontrar obviamente en la bilis, y si están en la bilis van a pasar al tubo digestivo y los vamos a encontrar en las heces. En el riñón, pues es el órgano depurador más importante de nuestro organismo, cuya función es esa en particular, y también obviamente regular la presión arterial a través de sistemas especiales compensadores de la parte vascular y la parte hormonal. A través de la orina, a través del pulmón se va a producir la permeación de los gases y van a ingresar o salir el oxígeno, el CO2 y muchos de otras sustancias anestésicas principalmente. Y existen otras como piel, otras como sustancias que están, por ejemplo, ciertas células a nivel de el tubo digestivo, por poner un ejemplo. Pasamos al concepto de la vida media. El concepto de la vida media es una ecuación de T medio es igual a una constante 0,7 por la velocidad de distribución dividido en el proceso de depuración del organismo. Esto funciona para compartimientos simples y, como he dicho, la vida media se mide específicamente a nivel de la concentración del fármaco en la sangre, pero también ya en laboratorio se puede estudiar en hígado, en riñones y en diferentes otros órganos. El concepto de vida media es el tiempo para alcanzar el 50% del estado estable dentro del organismo. Esto obviamente es después de todo el proceso de distribución. Puede existir también el concepto llamado de acumulación, que será detectable si el intervalo de la dosificación es de más o menos o menor o mayor a 4 veces el tiempo de vida media. Si yo le doy a un paciente 4 veces del fármaco, 4 dosis, en un tiempo X que supera en 4 veces la vida media, estaremos con problemas serios de depuración y se producirá el acto de acumulación. Luego podemos ver la biodisponibilidad, que es uno de los temas de la farmacocinética, y la biodisponibilidad es la fracción del fármaco inalterado, que llega al sistema circulatorio y varía de acuerdo a efectos de primer paso, a los grados de absorción que existen, a la velocidad de la absorción con que se produce, y cuando existe el efecto de primer paso es el paso del fármaco del sistema portal hacia el resto de nuestro organismo, y por lo tanto ingresa a nuestro hígado, es depurado, es activado, es biotransformado dentro de nuestro organismo y puede aumentar o disminuir la biodisponibilidad. En general, el efecto de primer paso es la disminución de la biodisponibilidad, que depende de la llamada tasa de extracción, cuánto le quita
a la circulación el hígado de la sustancia del fármaco. Y existe una ecuación que el efecto de primer paso está dado de acuerdo al tiempo de eliminación, que tiene que ser dado por la concentración en el hígado, su flujo sanguíneo en el hígado. Por lo tanto, a mayor flujo sanguíneo y mayor actividad bioquímica dentro del hígado, mayor biotransformación, y lo más probable es menor cantidad de fármaco que vaya a actuar. Varía, por lo tanto, también su grado de absorción de acuerdo a la vía de administración y a las características propias del fármaco, que pueden ser características lipo o hidrofílicas, y que de esta manera se va a eliminar o se va a quedar el fármaco. Entre el grado de absorción y la velocidad de absorción existe la efectividad clínica del fármaco. Esta está influida por cuánto se absorbe, a qué velocidad se absorbe para producir su efectividad clínica. Está determinada por el sitio de absorción, está determinada por la formulación del fármaco, es químicamente más hidro o químicamente más liposoluble. Y por lo tanto también existen diferentes órdenes en el sentido de velocidades de absorción, a los que tienen el orden 0, que es una velocidad de absorción que tiene que ver diferente a la concentración del fármaco. Todos sabemos que las membranas semipermeables actúan. Si hay mayor concentración en un lado y menor en el otro, rápidamente pasa el fármaco de un lado para el otro. Cuando hablamos de orden 0, esto que lo conocemos en la parte química no sucede. Mientras que el de orden 1 es la velocidad de absorción, está totalmente relacionada con la concentración del fármaco. Y por último, hablando de farmacocinética, veríamos todas las dosis que en este momento no las vamos a llevar adelante, comenzando por el concepto de dosis y terminando a todas aquellas acepciones que cada una de las dosis tienen y que las vamos a ver en un capítulo especial. Bien, de esta manera lo que hemos hecho es un pantallazo de toda la farmacocinética y de todo lo que vamos a tratar cuando hablemos de farmacocinética. Y vamos a pasar a hablar de farmacocinética ahora en forma ya conceptual. ¿Qué querrá decir en forma conceptual? Vamos a ir viendo claramente qué características tienen cada uno de nuestros fármacos. Bien, para esto primero vamos a pasar a los conceptos que existen dentro de la farmacología. A veces nos olvidamos de ciertos conceptos farmacológicos y pasamos a otros conceptos que son más específicos. En este caso vamos a hablar de los conceptos farmacológicos. Bien, vamos a ver obviamente los conceptos de la farmacología general y vamos a ver los conceptos que se van a producir en base a términos generales de farmacología básica. Obviamente, si hablamos de farmacología, ¿qué es la farmacología? Es la ciencia que estudia el origen y propiedades físico-químicas de las sustancias químicas que, introducidas desde el exterior de nuestro organismo, se absorben, distribuyen e interactúan con las células de los seres vivos y sus moléculas se biotransforman y se excretan, eliminan, siendo usadas con fines o no terapéuticos. Este sería claramente el concepto de farmacología. Cuando hablamos del concepto de farmacología, también es estudiada la farmacología a través de la farmacocinética y la farmacodinamia de todos los fármacos, y que gracias a su acción farmacológica se manifiestan en cambios fisiológicos dentro de nuestro organismo, efectos llamados en los sistemas vivos, por los que son usados generalmente con fines terapéuticos.
Existe una farmacología clínica o médica, existen varias formas de farmacología, y la médica o clínica es la ciencia que estudia las sustancias químicas empleadas para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades. Estudia especialmente cómo son aplicados los fármacos a estados fisiopatológicos. Quiere decir, si ha habido pérdida de la parte fisiológica, entonces estamos en un estado fisiopatológico y debemos modificarlo. En otras palabras, también el concepto de farmacología es cuando se cambia de lo fisiopatológico que se encuentra diagnosticado a lo normalmente fisiológico, que es lo que debe llevarse adelante como ser humano. Estos fármacos aplicados a estados fisiopatológicos del ser humano logran revertir el problema de su anterior estado fisiológico, obviamente. ¿Qué es un xenobiótico? Un concepto muy importante en la farmacología. Son sustancias que se absorben diariamente por diferentes vías y que pueden producir reacciones orgánicas beneficiosas o tóxicas al interactuar con los fármacos en nuestro organismo. ¿Y qué es un fármaco? Ya lo hemos visto, es una sustancia molécula preparada, sólida, semisólida, líquida o gaseosa, que al entrar en contacto con nuestro cuerpo altera, inhibe, estimula o reemplaza las funciones en diferentes órganos mediante sus interacciones a nivel celular y molecular, buscando producir efectos benéficos o paliativos sobre el usuario, quiere decir el nombre mejor a paciente, porque ya la paciencia de muchos pacientes se ha terminado también y por eso exigen salud. Medicamento, medicina o remedio es cualquier sustancia que se receta, que se prescribe por los médicos para prevenir, diagnosticar y principalmente tratar síntomas o enfermedades que presentan los usuarios. Placebo, muy importante en farmacología, es una sustancia que no produce acción farmacológica, pero puede presentar el efecto farmacológico mediado psicogénicamente y que se utiliza generalmente en los estudios de investigación a doble ciego para comprobar las diferencias entre las acciones farmacológicas de los diferentes fármacos. Droga. Cualquier agente químico que afecta procesos fisiológicos y bioquímicos de los seres viviendo, pudiendo producir efectos benéficos o adversos, y es una sustancia que utilizan los drogadictos para drogarse. Está muy claro en el esquema que les hemos dado el concepto. Y toxicología, que es fundamental en la farmacología y que lo vamos a ver, lo vemos cada vez con mayor frecuencia en la materia de farmacología, es la rama de la farmacología que estudia los efectos adversos o tóxicos de diferentes sustancias, sean estos fármacos o no, y que actúan sobre los sistemas orgánicos produciendo efectos indeseables e indican la forma de tratarlos. El tóxico es una sustancia inorgánica que produce daño a nuestros órganos o células. Obviamente es una sustancia inorgánica, pero obviamente no es una piedra, que es inorgánica. Toxina es un veneno biológico sintetizado por plantas o animales que puede producir efectos farmacológicos beneficiosos o adversos sobre los seres humanos. Bien, hemos visto la introducción necesaria de los conceptos para poder hablar de la farmacocinética. Y obviamente pasamos ahora a lo que corresponde a la farmacocinética. Bien, comenzamos obviamente con los términos o también llamados conceptos, que es fundamental. Ya en las partes prácticas enseñamos a nuestros estudiantes a diferenciar definición, término, concepto, porque no son lo mismo, igual que no es lo mismo un fármaco, una droga o un medicamento. Y vamos a ver luego de las vías de administración, obviamente su dosificación. Vamos a, por lo tanto, terminar nuestras actividades del día de hoy con este capítulo de absorción y vías de administración. Por dónde se absorbe y, por lo tanto, por qué vías se los administra.
Farmacocinética. Estudia lo que el organismo le hace a un fármaco desde el momento en que se lo administra en forma de una dosis, este llega a la circulación y aparece cualquier efecto terapéutico o tóxico, luego se depura y para esto se llevan a cabo varios procesos físico-químicos que son llamados farmacocinéticos, como los de absorción, distribución, biotransformación y excreción de un fármaco. Estos procesos influyen y tienen relación con la concentración del fármaco en diferentes sitios del organismo, con sus efectos farmacológicos y sus efectos tóxicos. A mayor concentración, mayor probabilidad también de efectos tóxicos, los que pueden modificarse cuando el individuo está bajo diferentes condiciones fisiopatológicas. La modificación de lo fisiopatológico hacia lo fisiológico es el objetivo de la farmacología. Penetración. Penetración es la capacidad que tiene un fármaco o medicamento para introducirse por diferentes mecanismos a través de diferentes barreras biológicas al interior de nuestro organismo. Esto nos permite a nosotros caracterizar el proceso primero de absorción. Primero penetra y luego se hace todo el proceso. Es el proceso de absorción por el cual el medicamento se introduce desde el exterior de nuestro organismo hasta llegar al torrente circulatorio. Desde afuera hasta el torrente circulatorio es el proceso de absorción, para lo que debe pasar a través de varias membranas que están construidas y constituidas por un modelo lipoproteico, que es el típico modelo de la membrana celular, que solo permite el pasaje de sustancias liposolubles y es impermeable para las sustancias hidrosolubles, las cuales solo pueden atravesar por los poros. Y si tienen un peso molecular, son líquidos y tienen hidrosolubles y tienen un peso molecular de tamaño pequeño y también si ya son más grandes pueden pasar y en algunos ni pueden pasar, por ejemplo los dextranes, pueden pasar a través de los espacios intercelulares. Este pasaje, esta introducción dentro de nuestro organismo permite la eficiencia de la absorción y difiere según la vía de administración. La administración es más eficiente o menos eficiente de acuerdo a la vía en la cual se va a hacer la administración, que es el porcentaje o el coeficiente de disociación o el pH. El pK está expresado en el grado de disociación o ionización que tiene una sustancia. Depende del pH del medio, cambia por lo tanto su disociación y a la vez el grado de ionización indica la liposolubilidad o su hidrosolubilidad y por lo tanto su capacidad de absorberse, distribuirse y excretarse de un fármaco. La magnitud de este efecto que se produce puede calcularse a través de una fórmula que todos ustedes la conocen por química, Henderson-Hasselbalch. Son factores importantes para la difusión, el pK y el pH, para la difusión de los medicamentos en sustancias en lugares que sean lipídicos. ¿Qué es un ácido o base débil? La mayoría de los fármacos son ácidos o bases débiles y por lo tanto son más liposolubles al estar en forma poco ionizada, siendo su absorción y excreción mucho más fácil. No cuando son hidrosolubles, donde están más ionizados y por lo tanto más difíciles de ser excretados. La facilidad de la excreción renal también depende del pH de la orina y también, no se olviden, de la presión arterial. El riñón funciona con presión arterial, no funciona solo bioquímicamente, sino físicamente, fisiológicamente a través de la presión arterial. ¿Qué es el concepto de difusión acuosa? Es el paso de una sustancia a través de los poros de las membranas celulares
y deben tener un peso molecular menor a 100 a 150, y también es el paso de los fármacos a través de los espacios intercelulares, los espacios capilares, por donde pasan las sustancias con pesos moleculares que sean menores a 20.000. Difusión lipídica es el paso de las sustancias a través de membranas celulares lipoproteicas, donde el fármaco debe disolverse en los lípidos de la membrana y luego de eso va a trabajar el gradiente de concentración. Las moléculas más liposolubles atraviesan más fácilmente las membranas celulares al no estar ionizadas y por lo tanto se difunden gracias al gradiente osmótico que existe. El pH del medio determina el grado de ionización y de la difusión lipídica. ¿A qué le llamamos difusión facilitada? Que se realiza a través de la membrana celular y se realiza a través de los llamados acarreadores especiales. Es cuando para ingresar un fármaco debe ser transportado, por ejemplo, fosfato 6-glucosa. Este transportador acarrea, se llaman acarreadores especiales, en la membrana celular desde un lugar externo o interno de la membrana hasta el otro lugar por mecanismos de difusión. Estos transformadores también pueden tener un conflicto de que pueden saturarse y por lo tanto al estar saturado puede estar inhibida su actividad farmacológica. Transporte activo se realiza cuando se traslada una sustancia de menor concentración hacia un lugar de mayor concentración y gastando energía. Esto no sucede generalmente con los fármacos. Un fármaco no trabaja en general por transporte activo, trabaja más que todo por transporte pasivo. Y por último, una forma más de llevar adelante las sustancias que ingresen de un lado para el otro está la pinocitosis. La pinocitosis, también llamada endocitosis o exocitosis, para introducir o para externalizar el fármaco, en la endocitosis se produce cuando un fármaco es de muy alto peso molecular, mayor a 1000, y puede ser atrapado, englobado con movimientos ameboideos. De hecho, el ejemplo más importante es la ameba, por eso se llama ejemplo movimiento ameboideo. De la membrana celular y transportado al interior de la célula, liberándose por la desintegración de la membrana que conforma alrededor de la sustancia a través de una membrana de una vesícula que se forma. Exocitosis, el proceso contrario. Es la sacada y por lo tanto es también una forma de secretar sustancias celulares hacia el exterior del organismo. Bien, vamos a ver las diferentes vías por las cuales puede ingresar un fármaco. Verán que no tenemos ninguna relación con ningún texto. Después les voy a mostrar. Sí, obviamente yo presento la relación con mi texto de farmacología, que lo hemos hecho hace muchísimos años y lo hemos ido reeditando en muchas oportunidades, pero solamente desde hace muchísimos años por la vía virtual. No lo hemos trabajado nunca en físico porque no nos parece que debe realizarse ese sistema. Todo el mundo tiene derecho a la información y al aprendizaje. La vía oral, la vía bucal. El lugar, siempre vamos a ver sus lugar de administración, sus ventajas y desventajas. Lugar, cuando el medicamento ingresa por vía oral, la boca, y pasa al tubo digestivo para su absorción. Ventajas, la preferida por el paciente, segura y de fácil aplicación y generalmente la más económica. Desventajas, existen caprichos de absorción del mismo organismo, expuestas a través de, hay sustancias que los ácidos no le permiten ser fármaco y por lo tanto no sirven para administración oral, están expuestas al efecto de primer paso y por lo tanto a quitarle gran cantidad de la sustancia antes de que actúe, irrita las mucosas y su absorción en general es relativamente lenta, dependiendo si se absorbe a través del estómago, del duodeno, del yeyuno, el ilion, o se absorbe a nivel de la parte colónica. Tarda bastante si uno ve la parte fisiológica. A nivel sublingual,
es el lugar que se deposita el medicamento por debajo de la lengua, no necesita ser deglutida y su ventaja es su absorción es rápida debido a su importante vascularización, la vía sublingual, no pasa a través del estómago ni el hígado y evita el efecto de primer paso. Por lo tanto, recuerden que pasa al sistema de la parte vascular arterial, eso es lo más importante. Y sus desventajas puede producir ulceraciones en las mucosas y pocas. Hoy este concepto de pocas drogas o fármacos se absorben por esta vía y ya también queda caduco. Hoy día la mayor parte de los fármacos tratan de que se absorban por vía sublingual las casas comerciales que los producen. Y lamentablemente solo se produce para sustancias muy liposolubles. La vía rectal, su lugar obviamente es el recto. Se introduce por vía anal y se absorbe en la mucosa rectal, quiere decir en la primera porción del tubo colónico. Para la parte de excreción tenemos el recto. Sus ventajas, su absorción es rápida porque tiene también como la vía sublingual una importantísima vascularización. Pasa a la circulación en general, quiere decir por el sistema arterial, gracias al plexo hemorroidal inferior y generalmente, gracias a que no va al sistema porta, no se realiza el efecto de primer paso y se puede administrar también en pacientes inconscientes. Ni la vía sublingual ni la vía oral pueden ser administradas a pacientes inconscientes. Y es de utilidad porque a veces el niño, no quiero comer, no quiero tomar, no quiero, ¿por qué? Porque no quiero. No habiendo razones, directamente se le pone un supositorio o se le pone un enema y listo. Desventajas, es una vía no púdica, nadie de ustedes en el bus, en el micro se va a colocar por la vía rectal algún medicamento, pero sí se lo puede tomar por vía oral y por vía sublingual. Y no es muy acertada, sobre todo por pacientes adultos. En los niños la técnica es muy fácil y aunque lloren, griten, pataleen, se administra por vía rectal la sustancia. Cuando no solo se absorbe por el recto y entra a todo el marco colónico, se utiliza la vía colónica. Se introduce por vía anal, obviamente por ahí entra de primero, pero pasa a la mucosa colónica y produce su acción y sí sufre efecto de primer paso. Sus ventajas se usa generalmente para la colocación de enemas evacuantes, contrastes, por ejemplo, para estudios de diagnóstico, por el estudio del colon, por ejemplo, varitado. El vario no se absorbe y por lo tanto se visualiza a través del estudio radiológico. Desventajas, necesita equipo para su colocación, es una vía no púdica y también no es la más aceptada por los pacientes. De hecho, nos amenazaban nuestras abuelas antes cuando nos portábamos mal, te voy a poner un enema, ¿no ven? Entonces, bueno, ahora eso ya ha pasado un poco a la historia, hasta el cómo se colocaba un enema antes y cómo se coloca hoy día, un simple aparatito tan facilito que coloca el enema y no tanto el irrigador de antes y demás. Pasamos a las vías de administración llamadas vías parenterales. Las que hemos visto eran enterales, ahora vemos las parenterales. Igual la vía y sus ventajas y desventajas. Intradérmica, se introduce el medicamento por debajo de la piel. Su ventaja es de absorción lenta y posible duración prolongado del efecto. De hecho, se utiliza de esa forma para prolongar el efecto farmacológico y se la usa generalmente para la administración de las vacunas como parte importante. Hoy día antes la mayor parte de vacunas eran en realidad intradérmicas, hoy día como habrán visto se las introduce profundamente. Desventajas, puede producir lesiones cicatriciales en la piel. Todos aquellos que fuimos vacunados con las vacunas anteriores en la tuberculosis tenemos una marca indeleble por problemas cicatriciales. Subcutánea, lugar donde se introduce el tejido celular subcutáneo, su absorción lenta, pero su prolongada acción debido a la escasa irrigación.
Su desventaja es una vía dolorosa y puede producir necrosis y abscesos, escaras por su problema inmunológico, y no se puede administrar grandes cantidades del medicamento. Intramuscular es la más conocida, la más frecuente. Es colocada en el tejido muscular, generalmente en los glúteos o el deltoides. Sus ventajas: su absorción rápida debido a su importante vascularización, es menos dolorosa, pudiendo administrarse sustancias algo irritantes y no produce grandes conflictos. Obviamente, ninguno de ellos pasa por el nivel del primer paso. Desventajas: puede producir necrosis, abscesos, escaras. Algunos colegas han muerto gracias a diabéticos, han muerto gracias a una inyección intramuscular. Y puede producir, si lesionamos el nervio, sobre todo el ciático, impotencia funcional en el paciente. Intravenosa: introducir el medicamento al torrente sanguíneo a través de las venas de los miembros superiores, la subclavia, y también en los niños las venas craneanas. Su ventaja: no necesita absorberse, su acción es inmediata, se pueden administrar sales irritantes, es una vía de uso continuo, la venoclisis, los sueros, es de fácil control de dosis, tiene grandísimas ventajas, pero necesita una técnica especializada y no se puede recuperar el fármaco. Una vez que lo colocaste, ahí se quedó. Si entra por vía oral, le produces el vómito y por lo tanto puede recuperarse algo del fármaco. Existe mayor posibilidad de introducir también infecciones y producir septicemia, puede producir gravísimas reacciones alérgicas y también lesiones vasculares ísticas de altísima gravedad, con pérdidas completas de miembros en este caso. La arterial es en general introducida en el vaso arterial y tiene como utilización rarísima terapéutica, sino más que todo es diagnóstica, introducir sustancias sobre el trayecto vascular y ver sus anormalidades a nivel del corazón, a nivel de los pulmones, a nivel del hígado, a nivel de los riñones, allí donde esté vascularizado, a nivel de las piernas, y queremos producir diagnóstico, utilizamos. Pero también podemos producir o colocar el medicamento en sistema arterial, antibióticos citostáticos, que se hacen a través de bombas de inyección continua. La desventaja: puede producir septicemia por infección generalizada, y la septicemia siempre es un cuadro grave y generalmente mortal. Intratecal: se coloca el medicamento en contacto con el líquido cefalorraquídeo, sirve para colocar antibióticos, sustancias de contraste, y también que entren en contacto en forma directa porque existen las barreras hematoencefálicas. Cuando introducimos infección, producimos obviamente meningitis. Intraarticular: lugar de colocación del medicamento en el espacio articular, sirve para colocar los antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos en contacto directo con las paredes y el tejido articular. Muy utilizado en la ortopedia y la traumatología. Puede producir obviamente infección y sangrado y por lo tanto artritis séptica o hematomas. Pasamos a las otras vías, la vía respiratorio, transdérmica, las vías tópicas, sus ventajas y desventajas. Inhalatoria: se introduce a través de las fosas nasales o de la parte bucal, pero ingresa al árbol respiratorio. Su absorción es rápida debido a la importante vascularización. La mejor vía de absorción es la pulmonar, obviamente, del sistema respiratorio, porque tiene 142 metros cuadrados de superficie, lo que quiere decir una cantidad impresionante de lugar para que se absorba. No pasa a través del estómago ni el hígado. Desventajas: necesita unos aparatitos, nebulizadores o aerosoles, y su dificultad está obviamente en la dosificación. Cada vez aparecen mejores aparatos para poder dosificar mucho mejor. Transdérmica: a través de la dermis, y se absorbe a través de la piel. Cada vez aparecen más fármacos que se utilizan colocándote una cremita que te la frotas en tu piel y que actúa sistémicamente, porque si actúa localmente no es transdérmica.
La ventaja: cómoda, fácil de usar, su absorción es generalmente lenta, su duración de efecto es prolongado, a veces puede producir irritación en la piel. Y la vía tópica, que es colocar en el lugar de la lesión, ya sea piel o ya sea mucosa, sirve para el tratamiento directo de las superficies corporales o mucosas. Y las desventajas: se absorbe muy poco, lentamente, puede producir sensibilización, famoso asunto de las sulfas, que producían grandes reacciones alérgicas, y por eso no se utilizan ya por vía dérmica. Para una absorción debe eliminarse siempre la queratina de la piel. Y las vías de administración, por lo tanto, pueden clasificarse en enterales, parenterales y tópicas. La vía enteral: el fármaco ingresa por vía digestiva bucal, sublingual, rectal o colónica. La parenteral: se introduce al organismo y se necesita colocar el medicamento en la circulación general en contacto directo, pudiendo producir una acción sistémica local, intraarterial. Ya hemos expresado todas ellas. Y la vía tópica es cuando se coloca el medicamento en contacto directo con el lugar en que debe actuar, pero a nivel de la superficie corporal o mucosas, produciendo su efecto en forma local, y las sustancias muy liposolubles suelen también, colocadas por vía tópica, muy liposolubles, pueden ser también utilizadas para la vía sistémica. Bien, hemos logrado introducirnos hasta el tema de la dosificación a través de diferentes vías, para luego entrar al tema directo de la dosificación en el sentido de cantidades. Para terminar, vamos a nosotros mostrar un pequeñísimo ejemplo en nuestro trabajo de farmacología estábamos queriendo mostrar el contenido de nuestro texto de farmacología. Lamentablemente, por problemas logísticos, no está queriendo cargarse nuestro texto, lamentablemente. De todas maneras, bien, en esta oportunidad nos quedaban exactamente unos cuantos minutos para poder introducirnos en el tema, pero lamentablemente no estamos pudiendo introducir porque no lo habíamos programado definitivamente. Bien, en nuestro texto, lo que hace en la parte de farmacología es un texto que es una guía práctica para utilizarla en las prácticas de farmacología, y está dado por objetivos. De hecho, todo lo que ustedes acaban de ver en las diapositivas del PowerPoint es lo que dice el texto. En el texto, obviamente, con explicaciones y con más cosas. Sin embargo, y también con cuadros, con una serie de elementos que nos permiten a nosotros poder realizar un estudio bastante importante, un estudio que tiene que ver con todo aquello que se relaciona con la farmacología,
y les permite, al realizar el estudio, poder realizar el aprendizaje mucho más fácil de lo que es la lectura de un libro. Cuando alguien escribe un libro de farmacología, no le interesa mucho si es didáctico o no es didáctico, si él va a aprender o no va a aprender, porque en general, de hecho, se los considera libros de consulta. Sin embargo, yo creo que cuando se llega hacia el estudiante, lo que más se debe tratar de hacer es lograr que el estudiante pueda internalizar, interiorizar el conocimiento y que sea difícil de olvidarse. Y para ser difícil de olvidarse tiene que tener toda una hermenéutica didáctica que le permita al estudiante quedarse con el conocimiento y por lo tanto decir que lo ha aprendido. Una vez que el estudiante ha aprendido, se lo puede evaluar más fácilmente